Estamos saliendo en vivo, pero va a quedar esta misma sesión grabada para disposición de todos ustedes. A su vez, luego tendremos una instancia eh, en que nos vamos a encontrar con algunos de los ganadores o de las personas que han progresado en este torneo de ideas hacia, hacia un nuevo estadio. Vamos a tener una sesión privada para conversar directamente sobre sus pitch. Bueno, cuando me presentaba y les proponía conversar sobre pitch, les decía que siempre que nos ponemos un objetivo está esa idea del arco, la flecha, los círculos concéntricos y dar en alguna medida, en alguno de esos aros, y nada, sin consecuencias, a menos que seas un deportista que está en un torneo de este tipo. No tendría mucho efecto en tu vida que una flecha vaya aquí o allá. Sencillamente eh, es un juego. En la vida nos pueden pasar circunstancias como la de Guillermo Tell, donde dar en el blanco realmente sea un tema emotivo, sea riesgoso y sea toda una responsabilidad. Guillermo Tell es ese arquero suizo, que no sé si saben un poco la historia, en el marco de un conflicto con Austria, en lo que hoy es Suiza, eh, fue retado a eh, embocar, digamos, a atravesar una flecha en una manzana en la cabeza de su hijo. Si erraban, realmente era la ruina para ambos, morían ambos. O sea, acertó, y eso dio origen a la Confederación Suiza. Eh, y es un simbolismo grande para los suizos porque es un simbolismo de precisión que les es muy querido y de cómo lograron algo bajo extrema presión y de riesgo emocional. Al cabo de esta charla, me gustaría que no les tiemble el pulso a la hora de impulsar una idea suya hacia un blanco, un objetivo, y, y que esas flechas sirvan a su proyecto, que instalen ideas y promuevan su proyecto de vida. Eh, Me presento, soy Diego Taralo, tengo 18 años trabajando en proyectos que van desde la transformación digital, la innovación, el cambio organizacional. Trabajo en el entorno corporativo, trabajo en la cooperación al desarrollo, ayudo a equipos y a instituciones a convertir muchas veces sus ideas en cuestiones que movilicen voluntades y recursos, ¿no? Necesitamos que la gente siempre esté invirtiendo su tiempo en nosotros para uno u otro fin o rol. Y en eso es que trabajo. Empecé temprano como diseñador, luego me hice periodista, con el tiempo fui consultor, docente de estas cuestiones, emprendedor, trabajé en generar un laboratorio de ideas y he probado con muchos emprendedores diferentes pitches. Entonces, mi experiencia viene también de asistir a gente como ustedes, pero también de a diario estar llevando proyectos a mis clientes que debo de alguna forma presentar en forma atractiva, clara, eh, y en algún momento contarles que tuve que pitchear mi vida misma, mi propio proyecto de vida. Hace una década fui, recibí la beca Chimney del gobierno británico y ahí tuve que contar un poco qué me proponía para 3 y para 5 años y comparecer ante el gobierno británico y uno de sus funcionarios o agentes, la agencia de innovación de mi país y la universidad en el Reino Unido para convencerlos de que era alguien que valía la pena patrocinar. Así que nada, esta es una habilidad bien importante, ¿no? Yo creo que pitchear se hace toda la vida y es esta cuestión de lanzar una idea de forma asertiva y que dé en el blanco y que efectivamente transforme voluntades para todos nosotros. Una de las cuestiones importantes que le quería contar es que en algún momento presidí lo que se llama Toastmasters, que es una organización internacional. Y acá viene mi primer consejo, es que vean si en su país, región,
existe algún club Toastmasters, tienen participación presencial como virtual. Es una organización internacional que desarrolla habilidades de comunicación y liderazgo. Tiene como dos trayectos. Y lejos de ser un curso, es como un gimnasio de la comunicación. Podemos aprender un deporte en un aula, pero si no vamos, practicamos la técnica, recibimos feedback, nos sometemos a nuevos retos, probablemente deportivamente podamos hacer muy poco como comunicadores. Así que les aconsejo ir a la página de Toastmasters Internacional, que ahí tienen en pantalla, y buscar su club, hacerse miembros, y es una metodología fascinante de aprendizaje entre pares. Pregunta número 1. ¿Cómo comenzamos con un pitch? Ya metiéndonos en la materia. Em, Les quiero recordar aquí que tienen acceso a hacernos preguntas. Estas me van a llegar en el correr del chat. Em, para desarrollar un pitch podemos pensar en miles de datos, puntas que vienen, intuiciones, pero regularmente lo que estamos buscando es un terreno en común con nuestro interlocutor, que nos permita avanzar idea por idea hasta hacerlo parte de lo que es nuestro proyecto. Un- una serie de estudios y experiencias nos han dado material para hacerlo rápidamente en términos de publicitarios, en los cuales las pautas son de segundos y buscamos acceder a ese lugar de la cabeza donde la gente tiene la toma de decisiones con la idea de vincularnos a la decisión o ser parte de su menú de decisión o mejor aún ser parte de su vida y que nos hagan tanto parte de su vida que se conviertan en nuestros promotores. En esa pirámide donde están las personas que probablemente nos conocen y sean muy pocas, las que nos conocen y hayan experimentado nuestra idea, producto que al principio quizás vamos repartiendo muestras para que lo vayan experimentando, lo vamos haciendo demos, vamos presentando la idea en prototipos, y sea muy poca la gente que nos experimentó y menos aún, y muchísima más la gente que nos desconoce. Eh, Aquí nos preguntan el tiempo de elaboración de un pitch. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito del formato, pero para ser muy claros, 20 segundos había sido una primera postulación, una primera idea que se tenía del pitch. Se ha llegado hasta un minuto y vamos a progresar en cómo el género nos lleva hoy a pensar en tener que sostener una charla de café. Y eso hace las cosas un poco más espontáneas o preparadas y complejas. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre el género pitch. Estos 20 segundos necesitan una apertura y probablemente esa sea el porqué. La gente, hemos aprendido, y en esto es muy enfático Simon Sinek, uno de los oradores de las charlas tech más famosas, un publicista británico que trabaja en Estados Unidos y que ha sistematizado qué pasaba con sus historias. Bueno, cuando empezaba con un propósito importante, con un porqué potente, habrían las posibilidades de que la gente se interiorizara en cómo soluciona un determinado problema en forma superadora y con qué resultados. Pero resulta, dice Simon, que la gente hace todo lo contrario. Comienza por aspectos de su solución que superan porque estuvo de pronto muy enfrascado en desarrollar cada aspecto de su aplicativo móvil, de su solución visual, de su servicio ambiental, de su iniciativa emprendedora para cuidado de la infancia, lo que fuera. Entonces está en cada uno de los aspectos que viene cubriendo y en realidad una afirmación potente, como decirle la interpretación del lenguaje de señas es una posibilidad real en tiempo real de comunicación con la comunidad de sordos
a través de nuestros móviles y lo podemos hacer con aplicativos de uso libre y con acceso universal a ese tipo de comunicación. Eh, Construimos autonomía, independencia nuevos vínculos con esa comunidad y por eso que he desarrollado esta aplicación que adentro de mi móvil, adentro de su móvil va a encontrar que traduce a texto las imágenes que toma su cámara. Bueno, eso fue un emprendimiento argentino hace bastante tiempo, pero un propósito, un porqué quiere decir, bueno, todos podemos ser parte de esta sociedad y participar económicamente, activamente, y así como existen traductores, intérpretes, existen aplicaciones que pueden hacernos parte a todos de aquí. Podemos enunciar determinadas cosas desde ese propósito con una que es una especie de credo que habla de nuestras convicciones y que habla y que abre ese espacio para desarrollar después los aspectos de la solución. Un poco los invito a que vean después esa charla de Simon Sinek. Él postula que deberíamos ir desde el por qué al qué. Esto que están viendo ahí en pantalla, enunciar eh, en 15, 12, 15 palabras un porqué potente, una afirmación sobre lo que yo creo, sobre el mundo, en relación a mi emprendimiento. Y, y mencionamos algún dato o hito, por ejemplo, seguidamente, como primero como qué parte de la población es sorda y nosotros necesitamos interactuar y las podemos incorporar en forma diferente y qué calidad laboral tienen o nivel de integración y qué servicios y cómo se ha universalizado o no la accesibilidad, por decir un caso. Entonces, lo primero es por dónde empezar, por un enunciado potente que lleve el propósito y que abra el corazón y la mente de las personas. eh, en este sentido, quiero que conversemos un caso que probablemente conozcan o no, pero es un emprendimiento chileno que se llama Notcom. Notcom es una compañía que invita a comer sabroso sin sufrimiento animal y, y opera con inteligencia artificial recopilando sabores y fórmulas que emulan determinados productos como los que ven en pantalla, mayonesa, chocolate, leche, hamburguesas o pollo. Eh, y nada, lo emulan por medio de esta herramienta que es Giuseppe, una inteligencia artificial que han nutrido de, de aspectos de alimentos que emulan sabor, textura y cuestiones particulares de un gran número de plantas. Entonces, dentro de sus acciones, NotCo empiezan a hablar de que no son una hamburguesa, empiezan a hablar de que no son una tortuga, sin embargo, una de sus acciones promocionales es esta que están aquí, de emular una sopa de tortuga sin tortuga. Y así lo han hecho bueno, me gustaría invitarlos a lo vean en, en su canal. Ahora vamos a conocer más de la empresa para ver cómo enuncia ese propósito. Ellos se consiguen como un grupo de personas con la meta común de reinventar toda la industria alimentaria para dar un exquisito bocado, dicen, una ambiciosa visión y con la convicción de que por medio de este Giuseppe pueden reproducir los productos animales usando plantas. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Y quizás usamos este caso para hablar de un pitch. Hey, welcome to Notco. My name is Matthias. I am the CEO and founder. Wait, go. Opa, ahí vamos de vuelta, pero Hey, welcome to Notco. My name is Matthias. I am the CEO and founder.
Wait, ¿cómo empiezo? I was a pretty normal dude. I was a normal guy. I played sports, and of course, my passion was food. Disculpa, esto es carne. I realized that the food industry was really making it hard for me to understand what is good, what is bad. We were in front of an industry that was making it really hard to understand what we should be feeding on and what we thought science was telling us. We were completely wrong. The future food was determined by a very obsolete technology, very old technology. There was two guys in a lab coat in an experimental kitchen doing trial and error and reading research papers of 1970s. There's two problems right here. One is we don't understand the food that we eat. That's one of the biggest problems of the food industry. And on the other hand, there are more than 300,000 species of plants in the world and we have no idea what they can do. So we have no idea if the combination of pineapple and cabbage can create the taste of milk, or the combination of strawberries and peaches can create the taste of chicken. Because we haven't tried it before. And it's not going to be a bunch of human beings that is going to actually reveal this secret. It's definitely going to be artificial intelligence. So we've been spending 8 years, millions of dollars to train basically an algorithm to get more precise formulations. So that is making Notco the company that creates food products faster, better, more accurate, less costly than anyone else in the space. It's a technology platform that is learning all the time to create the best outcome possible when it comes to food R&D. Can we imagine new flavors, new textures, new food? Why not? I still remember when we launched our first product. It was not mayo in Chile. It was crazy because the brand resonated so much. Not mayo, not ice cream, not burger, not milk, not chicken, from Chile to Argentina to Brazil to Colombia to Mexico to the US and to Canada. It started to become a revolution. It started to become a mainstream product. And all of a sudden, what we promised at the very beginning on creating a concept that would change the way humans eat, it started to actually happen. And it was by that time that even the biggest CPG companies in the world, instead of fighting us, they decided to join us. So it's now that companies are accessing Notco in a way that we are able to actually service our technology to them to create their own versions of their Notco products. So Notco is becoming the Intel inside of food in many ways. Is there something more? That's the question that we always ask ourselves. Is there a taste that humans absolutely love that we don't know about? Are we going to be able to discover that? Can we put that into a product? Why not? So Notco is all about that. It's about elevating the experiences that we already know into something better, something new, something more innovative. It's not only about creating the plant-based version of something, it's asking the question, can we elevate the experience that we know that a product can give you? Why not? Wow, ambicioso, ¿no? Em, querría que tomemos un ratito para analizar lo que vimos. Hey, welcome to Notco. My name Em, por un lado, tenemos, eh, tenemos a alguien que nos preguntaba por aquí si comenzar por un dato de mercado. Em, bueno, es un caso a caso esto, ¿no? Pero si contiene un, una afirmación en sí en línea con nuestra convicción, quizás abre un poco más. eh, Aquí hay varias cosas. Primero, si voy a contestar la pregunta de Cindy. Cindy Marcela GT. Em, por un lado, iniciar con datos de problema pueden ser, si tenemos un inversor, una oportunidad de mercado, dimensiones de mercado. Probablemente, eh, bueno, lo restrinja la conversación al número. Quizás la primera cuestión que cuando emprendemos es que atacamos alguna
necesidad genuina de vida de las personas. Y, y elaboramos una propuesta superadora. Entonces, cuando diseñamos propuestas de valor, buscamos en qué medida las personas sufren determinados trabajos o no tienen determinadas recompensas, o sea, viven de repente con angustia el tema de comer una mayonesa donde hay huevos y donde hay una producción intensiva de, de ellos y por tanto puede haber condiciones en que los animales puedan estar mejor o peor y quieran conectar en su alimentación con sacar esto del medio. Entonces, si se fijan, una de las primeras cosas, esta marca no es una marca que se precie vegana, o sea, no comienza por ahí la conversación. Es para todos y es un producto que quiere ser gastronómicamente superador de los anteriores. Entonces, quizás eh, lo interesante es que se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no un producto superador? En términos de gusto y de calidad de otras ofertas de origen animal, emulando la misma experiencia gastronómica. Ni siquiera se pone a discutir si los rebozados y si esto, si lo otro, sino realmente dar una experiencia superadora. Entonces podríamos comenzar esta conversación para abordar, por decir, la población vegana tiene este alcance, crece a esta tasa y de repente al igual que, no sé, celíacos, esto y lo otro, vas construyendo segmentos de mercado y capaz que es una charla para mercadotecnia. Pero la verdad es que un fin más grande abre un poquito más espíritus que están enfrente que para nosotros son inescrutables, o sea, no sabemos qué está pensando el que está ahí enfrente, pero si le decimos, bueno, podemos ganar en sabor sin perder ni un poquito de, digamos, de principios o teniendo una experiencia desde un lado de más salva de conciencia, etcétera. Y además sale del medio esto porque ya es un sabor superador, entonces no me implica elecciones más complejas. Bueno, aquí es el tema de denunciar desde ese lugar me da la posibilidad de abrir a un mayor escenario mi pitch. No sé qué piensa, cree o cómo actúa la persona que tengo enfrente. Probablemente si empiezo a segmentar, que lo vamos a ver más adelante, pueda apuntar un poco mejor. Acá les traigo a Don Yuval Noah Harari. Eh, a ver, ¿por qué estamos contando este cuento? Bueno, mi cuento es necesario para funcionar, para que quepa en las narrativas de las personas. Yuval es quizás el científico más influyente contemporáneo y habla de la capacidad de los humanos de creer en órdenes imaginados, creer en el país, en el cuadro de fútbol que creamos, en la marca que creamos, o sea, nos afirmamos muchas de o sea, nuestros funcionamientos en dinero que está emitido sobre papeles, marcas que son intangibles, que representan a corporaciones que pueden estar distantes, la noción de país y nacionalidad, derechos, el derecho y la regulación de la vida social. Las empresas como organizaciones son papeles, son cuestiones virtuales, pero establecen relaciones que nos ordenan en el caos. Entonces, una buena narrativa nos permite crecer juntos, generar confianza. Eso es este simio que se transforma en hombre, en sapiens, que nos cuenta un poco Harari, empieza a superar a otras especies en la capacidad de organizarse en grandes grupos y trabajar y colaborar juntos, como a veces nos colaboramos entre connacionales por el hecho de venir de, de determinado lugar. Entonces, nosotros lo que queremos es crecer en confianza,
bajar el estrés del interlocutor, que si va a ser un inversor, tiene una ventana de tiempo para vincularse contigo en la inversión. Si va a ser un colaborador, está haciendo un balance en su vida, si se emplea en tu empresa o parte de tu equipo, es un estudiante que dice, subo y lo hago con él, o si va a ser un cliente, sale de una solución convencional para tomar un nuevo camino. Entonces, em, es importante construir relatos que afirmen un poco la realidad de tu propuesta. Y por eso estamos trabajando en una técnica que nos dé un relato consistente. Aquí hay una pregunta sobre una ayuda en concreto para un negocio súper escalable y recurrente. Sí, de alguna forma lo vamos a tener que de hablar o llevar a una afirmación más grande, que hable de la aceleración, de pronto, del negocio, de, de ser, de la posibilidad de darle mayor escalabilidad a una solución más modesta, cosas que ocurren, sinceramente, y que pueden estar, por ejemplo, acá lo de la IA típicamente nos está trayendo estos asistentes que probablemente tengan una especialización como este Giuseppe. Este Giuseppe tiene la posibilidad de ser una plataforma desarrolladora. Entonces, una cosa es que yo tuviera una serie de papers y laboratorios y otra cosa es que tenga hoy un asistente que colecciona la producción académica en gastronomía, en industria alimentaria y en toda la cuestión fito y la cuestión animal. Y trabajen en propiedades organolépticas o lo que fuera, y nos diera la posibilidad de formular alimentos a través de esa plataforma IA. Sí hay negocios que están basados en IA, que permiten nuevos servicios, escalabilidad, etcétera, y se habla de una economía de la IA. Pero vamos a tener que, de alguna forma, pone un foco en gastronomía o en la industria alimentaria y en la solución de plataforma. Eh, entonces, la idea es proponerles tener en cuenta que un buen pitch no es que venda, incita a la gente a participar en esta historia común, crea una síntesis este, del lugar en el mundo donde cabe esta historia con el producto, el not mayo, el not milk, burger, etcétera, y economiza cuestiones en cuanto la marca encapsula la solución está Giuseppe, la plataforma y la posibilidad de pensar en más, porque eso es otra cosa que abre al final, ¿no? Entonces hay una escena concreta donde toda la gente muerde aquello, saborea, dice esto es carne, etcétera. Propone ustedes proponen en su pitch alguna escena concreta, como yo les dije, bueno, vamos a hablar de poner flechas por encima de la cabeza y de solucionar momentos vitales de proyección de nuestros proyectos de vida como Guillermo Tell, con gran precisión y sin titubear. Entonces vamos a tener que conectar la idea de un reto, esto por ejemplo, no saber qué es lo que estamos comiendo, un problema quizás ético o quizás la falta de claridad es lo que atribuye Notco, y una solución que es una nueva base de más de 2.000 plantas desconocidas que tienen el potencial de ser desarrolladores de alimentos de siguiente generación. Y el siguiente paso que nos da esta gente es que el universo es el techo, ¿no? Podemos desarrollar todo lo que nos dé la gana. Nosotros tenemos empresas que han sido disruptivas, no presentando aspectos particulares como tener más gigas, sino hablándole de llevar todo un cancionero en el bolsillo, como decía Apple cuando puso los iPods, invitando a hacer y pensar diferente, con una proposición clara y una imagen mental de diseño despojado, y un credo de Apple de hacer las cosas diferentes. ¿Frente a quién? Diferente. Y en su momento era frente a Microsoft, a Sony, a todos los que habían sucedido en distintas industrias
y que ponían al cliente, a las personas en un determinado lugar. Apple ha sido siempre una empresa de expresar su identidad, que tiene una comunidad tribal que va a sus exposiciones de nuevos productos y que los recoge con excitación, diciendo que los hace parte de lo que son, ¿no? O sea, son esa gente que está detrás de esa innovación y esa estética y esas posibilidades y no de la capacidad de memoria, que a veces si uno viera el procesador es una generación antes de determinado, o si viera un aspecto de sus móviles, encontraría que otra marca lo em, eh, presenta una posibilidad mucho mayor. Por decirlo de una forma, alguien decía que los iPhones eran Toyotas vendidos como Ferraris, ¿no? Y, y ahí puede que haya algo de eso, o sea, todo lo que construyó en la marca. Pensemos en Spotify. ¿Por qué se volvió superador de vuelta? Está muy buena la serie. No sé si sabían que está ahí la serie de la vida de Spotify y de del emprendedor. Y es un producto nórdico que interviene en una industria, superando el problema de la piratería y, entre otras cosas, ofrece un servicio similar, legal, digamos, al que era lo que brindaba la piratería. Entonces pone en un momento toda la música a disponibilidad al instante, legalmente, en un producto que la gente ama. Y de alguna forma se propone ser como el sistema operativo de la música, donde tú mismo publiques y donde puedas vivir como comunidad creativa o como comunidad de consumo, una solución eh, integral. La idea entonces es que quiero, acá cuando pongo estos checklists rápidos para Explorers Week, es que se queden con algunas ideas grandes. Las marcas memorables, y ustedes quieren ser memorables al cabo de una charla, de un pitch o de lo que fuera, em, convocan por identidad. Y identidad es de lo que yo soy dueño de expresar. Imagen es lo que después alguien mide y les da en la sociedad de qué impresión clara. Pero yo puedo expresar y soy dueño de mi identidad, y en cuanto esté trabajada mi identidad y expresada a través de estas cuestiones, de estos propósitos potentes, puedo crear una imagen que involucre y que lleve hacia mi objetivo. Entonces les propongo tener expresado esto en una línea, nombrar a la comunidad que los rodean, no son usuarios, ¿no? Que sean acólitos, digamos, si venden un café y con libros, pongámosle los cafetaleros leídos, o la comunidad de este, Apple fans o manzanas o lo que fuera, o la comunidad de Not, la comunidad Notco, y sea gente que hablamos de ellos y de los consumidores más conversos, y podamos trabajar con ellos y crear comunidad que también después de alguna forma patrocina el producto. Em, Luego, el pitch, este, nos preguntaban antes, eh, cuestiones como la duración. Bueno, regularmente los torneos tienen emulada la duración. Pueden ir desde un minuto, 20 segundos, un minuto, a una TED entera. Entonces ustedes tengan la oportunidad de presentarse en una TED, en una charla TED, donde su pitch hable de qué medidas superaron esto o aquello. Y el objetivo de la TED sea realmente divulgarlo. Es un género híbrido que tiene tres posiciones, ¿no? Que siempre las vamos a poder ver. Tenemos acá al receptor, nosotros somos los emisores y va el discurso entre medio. El receptor puede ser un inversor, puede ser un juez, puede ser
panel universitario y, y en el medio vuela un mensaje que tiene rasgos lingüísticos, que tiene una estrategia retórica, que es lo que yo principalmente quiero exponerles, cómo elaborar una estrategia retórica potente, elementos visuales que visten esto y un proceso que se da, que, que- que evoluciona y abre la relación, que yo lo que quiero es disponer al otro a que me reciba en una relación. Por eso el pitch es em, un género que les dejaba en las referencias, está un poco en crisis. ¿Por qué? Porque un poco se contagió de estas ideas más hegemónicas y la gente las hace un poco duros, un poco formulados o desde fórmulas o desde la IA y un poco mecánicos también de tener la seguridad de estar recitando algo de memoria y salir del aprieto de estar frente a todo el público. Bueno, es un género en crisis un poco por los elevator pitch que hemos visto y los programas de Shark Tanks y todas esas cuestiones, la televisión ha pesado un montón, pero entonces nos vamos al tema trasladamos el género a tener una charla de café, una charla más relajada. De repente esa charla requiera un poquito más de stock de ideas o de abordajes. Y para eso les voy a proponer unas herramientas que los pertreche para llevar conversaciones. Les contaba que yo personalmente había tenido que vivir el estar frente a inversores. Y, y en mi experiencia me pasaron todas cosas de muy chico que me curaron un poco de no saber qué persona tenía enfrente, de qué quería hablar, pensar que todo había terminado en el estrado ese y en realidad después seguía y yo tenía que tener un CTA, un Call for Action, un llamado a la acción en que le estaba proponiendo a la persona qué y tenía que seguir lo que me pudiera ofrecer. Para eso entonces les propongo pensar con distintas mentalidades o marcos y esto es lo que nos da eh, la dinámica de los 6 sombreros de Bono para pensar la realidad. Sí están los datos, alguien nos puede preguntar desde ese abordaje y tener los datos para abordarlos con certeza. También están las emociones, las tenemos que formular en las frustraciones que generan las soluciones actuales, la incertidumbre sobre de qué están hechos los alimentos. Después, las preguntas duras, ¿no? Si por ser de origen animal implica que un alimento sea inmediatamente sano, no, no siempre. Entonces tienen algunos otros statements respecto a, este, no sé, triglicéridos, perdón, grasas insaturadas, cantidad de sodio o exceso de azúcar. Y alguien le puede preguntar eso naturalmente a la gente de NOT. Y las ventajas concretas de cualquiera de estas ideas. A esto le llamamos, entonces los sombreros de Bono llevan distintos colores, el blanco es el de los datos, el rojo es el de la emoción, el negro es el del riesgo, los límites y las preguntas duras. Bueno, les propongo, tengan el stock de ideas y se preparen llevando distintos sombreros puestos, digamos, de acuerdo al interlocutor que tengan enfrente. Va a haber problemas este, que nos van a preguntar, y si fuéramos NotCo nos van a preguntar, no sé, ¿qué pasa con el transgénico? Nos van a, nos van a preguntar qué impacto estamos teniendo en el mercado, si estamos desplazando productos cárnicos o somos uno más en la góndola de, de, de productos veganos, etcétera. Van a ocurrir cosas con perspectivas distintas, y entonces nosotros podemos prepararnos con esta dinámica de bono, que los invito a que la busquen, de ponerse distintos sombreros para pensar desde distintas perspectivas y hacerse un discurso más consistente para sostener la charla de café. Entonces, tengamos al menos dos versiones, una la del cliente
O sea, ¿por qué le estamos vendiendo esto y en qué medida somos superadores en producto? Y otro el inversor. ¿Y quién es el inversor? Es alguien que quiere tener una relación contigo, hipoteca algo de su futuro, o sea, le promete a su yo del futuro un mayor rendimiento de lo que está colocando a través de tu inversión. Entonces es alguien que se compromete, compromete su futuro y es una conversación distinta del que adquiere producto o servicio. Esas dos conversaciones las tenemos que plantear y tienen llamados a la acción distintos. Primero quiero tus datos, me gustaría saber si podemos tomar un café y valorar juntos las posibilidades de que yo seamos parte de tu canasta de productos o de que no solo pongas dinero, digamos, esa no es la única forma de que un inversor se relacione contigo, sino que de repente te ponga la logística, te aporte la logística para introducirte en grandes superficies. Pero bueno, también en ese momento va a surgir el feedback y te permite iterar. Y si te llueve feedback, tenés que mojarte y aceptarlo. Y ahí hay un tema que vamos a interactuar en conversaciones donde hay gente más o menos leída. Y es bueno ahí tener la capacidad de recibirlo, al menos con calma, con serenidad. No tiene por qué tener razón la persona, puede tener intenciones que no nos gustan, puede resultarnos ofensivo. La gente hoy en día y sobre todo en redes, se siente con la posibilidad de decir cualquier barbaridad y probablemente algunas cosas puedan herir tu sensibilidad, pero también, bueno, tómalo como una contribución. Y para eso es bueno estar de a dos, y generalmente alguien enuncia y alguien recoge lo que ocurre y se procesa el feedback. Em, este feedback para incorporarlo está bueno, esta cosa yo le digo siempre el método mormón, ya sea para hacer eh, networking o estar o participar de eventos o producir los propios. Estar de a dos y que alguien esté dispuesto, menos sensible a recoger el feedback. Em, ya saben que nosotros podemos empatizar haciendo el esfuerzo de pensar como el otro y hacernos estas preguntas, ver qué piensa, qué oye, qué ve, qué dice y qué hace el cliente, potencial cliente o el inversor. Estamos de repente en un panel y vamos a ver quién pasó antes y quién viene después. Luego tenemos el tema al empatizar esta operación de superar otras soluciones que existen en el mundo. Recuerden siempre que esta idea de que somos el único proveedor de la cosa más novedosa no es cierto. La gente, si es una necesidad genuina, de alguna otra forma lo está solucionando. Y vamos a superar eso. ¿Tienes competidor? Siempre lo tienes. Siempre tienes competidor. Y me dices, bueno, tengo competidor si introduzco un producto nuevo, como ser un móvil o una cosa, cuando la categoría no existía en el pasado. Bueno, sí, en realidad la comunicación siempre existió. Qué lo mediaba, cómo, cuán portable era, etcétera. Bueno, siempre tenemos, y eso es una cosa también a digerir y a aceptar y a ver en qué medida somos superadores de soluciones preexistentes. Em, Acá hay un gran reto en el tema de esta crisis del pitch. Em, la charla de café requiere una enorme preparación y me retengo solamente eh, en la parte del call to action, CTA. Van a ver los CTA por aquí y por allá. Eh, Tengamos esa línea de en que vamos a esa reunión a pedir algo. Eso es algo que cuesta muchas veces decir, ¿qué vengo yo a pedir? ¿Qué es lo que voy a pedir a los inversores, a los clientes o a quienes estoy distrayendo y solicitando su atención? Voy a pedirles un clic, un síganme, una adhesión, un comentario, feedback. Les voy a pedir que me refieran. Les voy a hablar en mi estado actual de mi problema de suministros para construir mi cadena de valor y voy a poner en manos de toda esa masa, crowdsourcing, de la solución, o sea, tirar una pregunta al mundo y le voy a pedir una respuesta. Voy a pedir crowdfunding, voy a pedirle a todo el mundo que
ponga dinero voy a pedirles, inviertan en mi idea, proyecto o prototipo o lo que fuera. Bueno, eso lo tengo que tener y tengo que tener la predisposición, tengo que ir con la idea de que voy a pedir algo. Y estoy proponiendo los términos para una negociación. El pitch no cierra la jornada, sino que, y eso también, quizás porque terminaba agotado, me acuerdo, abre nuevas conversaciones. Y nosotros negociamos a partir de esas conversaciones por principios y tenemos que saber lo que queremos y lo que no. Y separar a las personas de los problemas, eh, recibir el feedback, enunciar nuestros intereses. Yo quiero ser parte de esta solución, no quiero vender solo una empresa, sino quiero, este es como un poco mi hijo, entonces quiero participar de lo que ocurre y desde qué lugar, no quiero que me compren para Eh, y quiero, en función de eso, puedo inventar opciones y las tengo que construir con esta otra persona que también trae su juego de expectativas. Entonces, siempre les voy a proponer el tema de la negociación, de la metodología de Harvard, de saber que no tengo por qué cerrar un acuerdo en ese lugar. En eso los Shark Tanks se esfuerzan mucho por el acuerdo y puedo cerrar como no, e irme a mi casa y sé que hay otros paneles a los que pitchearle, hay otros clientes posibles, esa persona que pasó, no compró, lo que fuera, no se acaba allí el mundo. Pero vamos a pedir algo concreto y siempre dejar la puerta abierta y vamos a co-crear valor con ese inversor o cliente. También al otro día, cuando vuelve el cliente, le preguntamos qué le pareció el servicio o producto que nosotros le brindamos. Y ahí vamos a co-crear valor. Este es un tema con el que me enfrenté, por eso no quería dejar ¿por qué de reseñarlo? ¿Por qué te vamos a comprar a ti si está IBM ahí y a mí no me van a echar si yo compro IBM, así sean buenos, malos o lo que fuera? Es un dicho corporativo que dice, nunca nadie fue pedido por comprar IBM y ahí las personas juegan por sus propios juegos de intereses, ¿no? Y son adversos al riesgo y está bien. Sin embargo, ahí es donde nosotros sabemos que tenemos que construir en el discurso y en el servicio o producto la milla extra, ¿no? Ir un poco más allá. Y mitigarle los riesgos. Sabemos que la persona pone en riesgo su trabajo, su expectativa, etcétera, y tenemos que decirle, no, lo vamos a minimizar de esta u otra forma. Entonces, em, vamos a hablarle de cómo podemos mitigar este riesgo. eh, Vamos a conversar sobre escenarios, digamos, que puedan ocurrir y la idea sería este, propulsar, digamos, una solución común. Por eso el inversor lo hace un poco parte de lo que vos proponés. Em, Acá nos preguntan por qué sombrero. Justamente el chiste de los sombreros es usarlos todos, y darse la posibilidad de estar un ratito en cada sombrero. O sea, de hacer esa dinámica de ir girando y de ir cambiando de sombrero y enunciando cada una de las cosas que, mm, que van saliendo, de razonar en clave de datos, por ejemplo, en clave de malos escenarios. Acá Marcela también pregunta cómo puedo pedir feedback y a la vez tener respuesta o no pasa nada si no tengo respuesta para feedback. Bueno, Marcela, una de las cosas es que el método Lean nos invita a generar una serie de experimentos y llevar una contabilidad de lo que vamos probando. Entonces puede ser que pongamos algo a la venta y le pidamos a las personas en el producto, le demos un 10% de descuento si nos llama y nos cuenta cómo fue, cómo le fue, qué pasó, o si nos devuelve algo, o generar en el diseño del experimento el feedback. En el producto podemos embeber los canales de feedback. Eh, Vamos a, sí, vamos a crear un resumen. Bien, es importante
decirles dos o tres cosas. Primero, que es una, un producto de ustedes probablemente participe de un mercado que tenga un consumidor y que tenga los parámetros de alguna de estas economías, por ejemplo, la creativa, las industrias culturales y creativas, que son la combinación de arte, de patrimonio, de cultura y de tecnología. Puede ser una película, ¿no? Puede ser esta reciente película de nuestros vecinos argentinos, El Eternauta, que era una historia que estaba ahí en en un nicho del cómic y esperando que alguien la llevara de alguna forma. Historias que valen la pena contarse desde lugares remotos o extraños y la economía creativa. Entonces vamos a tener que hablar de nuestro equipo de producción, de los derechos de la obra, de las audiencias a las que nos dirigimos y si pasamos a economía verde, vamos a hablar de residuos, de materiales de uso, de impacto ambiental y de valor económico. Tenemos que tener métricas y lugares ancla donde hacer referencia a, a esos parámetros de la industria que corresponde. Y, y ajustarnos a una audiencia que puede querer hablar de ambiente, de cultura, de arte o de lo que sea. Por último, esta cuestión del crowdfunding y crowdsourcing. Recuerden que tenemos un montón de gente y medios sociales, podemos tener objetivos hacia ahí, hacia allí, y su pitch se puede formular para encontrarse con estas audiencias y ver qué surge. Estamos hablando de desconocidos. Entonces, em, tomar nuestro roadmap, o sea, nuestro proyecto y tener encuentros con la gente, como pueden ser webinarios o participar de eventos de networking, justamente, puede ser una forma de ver qué surge del mundo y de recibir ese feedback que nos preguntaban. Ahí hago un particular énfasis en el seguimiento del feedback. Siempre tenemos que tener metas de seguimiento. Checklist final. Tener una línea en lenguaje humano y no tecnicismos. O sea, tenemos un Notco, es la empresa que habla de por qué no hacer posible comida más sabrosa sin contenido animal. Problema con escena concreta. ¿Mm? Guillermo Tell, solución de una frase que implique qué es lo que está por detrás y hablar siempre del mercado del modelo sin usar jerga, sino para todo el mundo. Em, Hay una sola reseña acá que es el tema del equipo emprendedor. Es clave para los inversores como para los paneles generalmente, es valorar las capacidades, el blend de capacidades que está dando. Eh, el tema de los medios técnicos, cómo dominar el uso de una cámara, de, de manejar pausas, voces y imágenes, es técnicamente exigente y van a tener que abordarlo con tiempo. Y la idea de siempre cerrar nuestro pitch con una imagen de futuro, como esa idea de que la plataforma Giuseppe es capaz de producir todo lo que nos propongamos. Em, entonces, como una idea final, si tengo que dejarle esta sola idea y lanzar el micrófono, es, hacemos un buen pitch cuando tenemos este por qué claro. ¿Ah? Y el relato le baja la incertidumbre al otro sobre quiénes somos y a qué lo estamos invitando. Genera alguna evidencia, alguna prueba, da confianza, eh, permite promover el segundo escenario, la conversación de café, y tenemos ya prontos algunos llamados a la acción bien específicos que nos permiten tener resultados. Así que agradecerles muchísimo y ahora sigo con ustedes, con los explorers en el espacio privado. Les agradezco promuevan esta charla. Eh, Queremos que la gente se pertreche de recursos y, y pueda abordar con suficiencia los retos de cada uno de sus emprendimientos o proyectos. Así que nada, ponerme a su disposición. Me iría ahora ya a, al,
al espacio privado y conversaremos desde ahí. Muchísimas gracias.